Bueno, seguimos en Vladimir a la Una, ahora conversando con Jesús Faría de nuevo, porque el viernes tuvimos una interrupción en nuestra primera entrevista de este año, ¿no? Jesús, bueno, escuchaba a Julio Borges, te está invitando a un debate para tratar todos los temas políticos, económicos. Le preguntaba a uno de nuestros televidentes que mencionara siquiera algo positivo del gobierno Maduro y dice que no ve nada positivo, ¿no? Bueno, gracias Vladimir por la invitación nuevamente. Ojalá que no nos interrumpa. Bueno, sí, ya eso queda de parte de la política comunicacional. Sí, pero bueno. No, vamos a dar ese debate. Ese debate se está dando. En la Asamblea Nacional debatimos, discutimos, se debate ante el país. Y no solamente debatimos nosotros, sino que el país se expresa. Y el último debate tuvo una expresión muy clara. Una victoria arrolladora de la fuerza revolucionaria. Ahora, a mí no me gusta mucho debatir cuando el interlocutor está en una situación de minusvalía tremenda, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en todos los sentidos. En primer lugar, niegan lo que ocurre al país. De espalda al país no se puede debatir. Será, por supuesto, un debate donde se exprese la verdad y por otra parte se niegue esa verdad a ultranza, sin ningún tipo de referencia con la realidad. Y por otra parte, imagínate, todo lo que se dice del gobierno, que es un gobierno corrompido, que estamos en crisis, que esto se está acabando. Un gobierno que se está acabando y acaba de ganarle a la oposición por 1 millón de votos. Es 4, de cada 4 alcaldías ganamos 3. Y la persona o las personas que más insisten en esas tesis vienen de un partido que se fundó en la corrupción. Porque todo el mundo sabe cuál es la génesis del partido Primera Justicia. Se fundó con los dineros de PDVSA. Es decir, que todo lo que ellos critican, en la cual no han puesto ni siquiera una sola prueba, y además defienden a muchas personas que han dicho abiertamente que han cometido delitos legales desde el punto de vista de que un partido político o una personalidad vinculada a la política no se puede financiar con dinero privado, como fue el caso de Mardo. Ellos justifican eso plenamente. Se ponen en la espalda de la realidad, pues Primero Justicia tiene en su génesis, en sus raíces, profundos vicios y lacras de la corrupción. Ha dicho Julio Borges, por cierto, que el gobierno ha dilapidado, despalillado fue el término que utilizó. ¿Quién? Dijo Julio Borges, 1.000 millones, o sea, 1 millón de millones de dólares. Bueno, fíjate, también esa es la doble moral. Por eso es que a nosotros nos gusta mucho ese debate y lo damos permanentemente. ¿Tú sabes qué es despalillar para ellos? Despalillar para ellos significa que nosotros hayamos invertido 550.000 millones de dólares en el ámbito de la salud, en educación, en salud, en lo social, perdón, en educación, en salud, en deporte, en cultura, en alimentación, en vivienda. Eran rubros que han sido devastados en el pasado. Por cierto, donde fuerzas que hoy hacen oposición gobernaron y donde ellos establecían un criterio de eficiencia y de racionalidad en la gestión pública. Para ellos la eficiencia y la racionalidad era servirle al máximo a las grandes corporaciones. Entregar el país, eso no va a ocurrir jamás acá. Entonces, cuando nosotros gobernamos en otros términos y vemos cómo eleva de una manera significativa su calidad de vida el pueblo venezolano, ellos dicen que eso es un derroche. Es la visión en la política. Ahora, pudiéramos decir, Jesús, que ni tan calvo ni con 2 pelucas, es decir, que ni el gobierno, tampoco el gobierno no ha hecho nada, pero tampoco es que no hay una crisis, hay muchos problemas, ¿no? Una crisis es una situación de desmoronamiento sistémico. Yo no estoy hablando, yo no creo que haya eso. Claro, hay grado de la crisis. Aquí hay problemas, por supuesto que hay problemas. ¿Crisis de abastecimiento hubo o no hubo? Sí, pero no, una cosa es decir que hay crisis en algunos aspectos. Ajá. Y otra cosa es que hay una crisis nacional. Eso no lo hay. Eso no lo hay. ¿Cómo tú justificas una crisis nacional? Y la gente está comiendo más que nunca. Hay una escolaridad como nunca la había habido en la historia venezolana. Estamos entre las primeras naciones con mayor matrícula universitaria. Pero tenemos inflación, por ejemplo, inflación. Tenemos inflación. Si la comparamos con América Latina, con el resto de América Latina. Y con el resto del mundo. Es la más alta de América Latina y quizás de las más altas del mundo. De las más altas del planeta. Con lo cual los aumentos salariales se convierten en salida de agua. Por eso que te digo, cuando uno va a definir una nación, no la puede ubicar en términos de una particularidad. Algo puede andar mal. Y el tema de la inflación es duro. Muy duro, 56%. Pero eso solamente no te puede definir cómo está el país. Yo siempre pongo 2 ejemplos. Chile tiene una inflación de menos de 5% al año. Los mayores niveles de desigualdad están en Chile. Acaban de sacar a patadas del gobierno a la derecha pinochetista de allá. Es decir, el pueblo no avala eso, a pesar de que la inflación es de las más bajas del planeta.
acaban de privatizar la educación superior. Bueno, una inflación muy baja, ¿de qué te sirve eso? Ese sí es un país en crisis. México tiene una inflación igual, 5%. Los mayores niveles de pobreza de todo el continente, que es un continente que tiene muchísimos problemas sociales. Nosotros tenemos una inflación alta. No lo justificamos, más bien hay una autocrítica seria, cómo nosotros bajamos los niveles inflacionarios, pero nosotros... Ahora, si hay una figura en el gobierno... Y permíteme, a nosotros no pueden desconocer lo siguiente. Hemos podido amortiguar el impacto social que genera la alta inflación. ¿Cómo lo hemos hecho? Con incrementos salariales que han compensado la inflación y con una inversión social que ni siquiera, bajo las condiciones que ellos dicen que estamos de crisis terminal, desmoronamiento absoluto del régimen, ni siquiera bajo esas condiciones hemos nosotros dejado de invertir en lo social. Si a ti te correspondiera evaluar el gabinete económico, además tú eres economista, ¿no? 20 puntos. No, todos los gabinetes económicos que han tenido el presidente Chávez, por lo menos los últimos gabinetes económicos, ¿qué evaluación en promedio le pondrías tú del 1 al 20 precisamente? 20. La economía para nosotros es un mecanismo y un medio y un instrumento para servirle al pueblo. ¿Se ha manejado bien la economía? Yo pienso que en líneas generales se ha manejado bien, pero hemos cometido errores. Yo te estoy diciendo que hemos cometido errores. Y antes de que nos cortaran la vez pasada, te dije que fue un error muy grave haber desmantelado prácticamente el control de cambio. Es decir, haberlo desprovisto de todos los instrumentos y mecanismos que nos permitían a nosotros verificar qué es lo que se hacía con esas divisas. Pero en líneas generales es extraordinario. Nosotros jamás hubiéramos podido avanzar en materia social reconocido por organismos internacionales. Eso sí escuché un ratico, que él habló de un poco de cosas internacionalmente. Nadie sabe dónde salen esas cifras. ¿Quién hace las encuestas? Ni nada de eso. Pero organismos internacionales que sí hacen encuestas y están presentes en todo el planeta, como la FAO, que es la que se encarga del tema agrícola, del tema de la alimentación, acaba de certificar que nosotros somos el país que más avanzado en el tema de la alimentación. Citaba Julio Borges a Transparencia Internacional señalando que Venezuela es el país más corrupto del mundo. ¿Y de dónde sale? Eleazar Díaz Rangel lo ha dicho en varias oportunidades. Hombre que ha estudiado la realidad venezolana, no de la perspectiva actual, sino históricamente. ¿Quién hace esa encuesta? ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es el criterio? Es decir, establecer que nosotros somos un país más corrupto que otros. ¿Cuál es el criterio de comparación? Por supuesto, ahora, de corrupción. Venezuela con respecto a sí misma, ¿es más corrupta o menos corrupta que antes? El país no, es menos corrupta, por supuesto que es menos corrupta, pero el tema de la corrupción permanece. ¿Y por qué permanece? Porque el tema de la corrupción tiene un carácter sistémico. Y la revolución consiste precisamente en barrer con estructuras que han sido establecidas durante todo el siglo XX para que se pueda ordenar la sociedad de acuerdo a otros criterios institucionales, éticos, económicos. ¿Cuáles son las fuentes de la corrupción? Bueno, primero los vicios institucionales, pero eso no es nuevo. Nosotros tenemos que reconocerlo. Nosotros estamos en la búsqueda de un nuevo Estado. El Estado donde el pueblo pueda gobernar realmente. Estos se oponen. No, el Estado comunal, eso no puede ser. A nosotros nos gustan las gobernaciones y las alcaldías así como están. Perfectas, hechas a la medida para el robo. ¿Cuál es el otro tema? La economía. Ahora, una economía capitalista donde se acumulan riquezas enormes y se utiliza esa riqueza para corromper al Estado. Vamos a suponer que el esquema comunal sea positivo, pero ¿por qué no elegir a las comunas en votación directa y secreta? Por supuesto que se eligen. ¿Y quién dijo que no se eligen? En votación directa y secreta. Son convocados los ciudadanos a elecciones para la comuna. Es una de las muchísimas mentiras que se han establecido acá. Es más, estos señores de la oposición... ¿Pero cómo se eligen? Que habla de democracia, y ya te voy a decir. Y esta, por supuesto que es secreto, los consejos comunales... Te voy a invitar, Vladimir. Todos los fines de semana hay elecciones de consejos comunales y tú puedes presenciar la foto de los candidatos, la urna donde se establece el voto, el lugar donde vota la gente, cómo se reúnen. Es una verdadera fiesta popular. Ahora, ellos desprecian al pueblo. Es una expresión del desprecio. Cuando dicen que el dinero se dilapidó, desprecian al pueblo. Cuando dicen que el poder comunal no sirve, desprecian al pueblo porque están acostumbrados a ver el poder como una élite, como algo, un coto cerrado, donde ellos solamente puedan incidir. Pero Venezuela cambió. Hay un nuevo sistema político, hay una nueva perspectiva. Ellos se resisten a eso. Y lo peor de todo, dicen que son demócratas, pero cuando pierden las elecciones sacan a la gente a la calle. Y con métodos fascistoides matan gente. Nos mataron a 11. Este señor que viene aquí a decir que aquí hay un desastre por la inseguridad. Ellos, con sus métodos y con sus llamados violentos a la violencia, nos asesinaron 11 compatriotas. ¿Tú le ves futuro al diálogo aquí en Venezuela, Jesús? Es necesario. Entre el gobierno y la oposición, ¿le ves futuro? Es necesario. ¿Y tú sabes por qué yo le veo futuro? ¿Tú sabes por qué hay diálogo en este país? A pesar de todo lo que se dice, lo que tú dices de Primera Justicia, lo que Primera Justicia dice del gobierno. Aquí hay dos causas por las cuales se llegó a un diálogo reciente con el presidente Maduro. En primer lugar,
las derrotas electorales que sufrió la derecha. 4. En 14 meses, 4 derrotas, una mayor que otra. El comandante Chávez, las gobernaciones, Maduro y el golpe de gracia. Es decir, se le agotaron las posibilidades para presionar hacia un cambio o una salida antidemocrática en estos países. El golpe fascistoide, que tenía muchos componentes, entre ellos el golpe económico, lo que nosotros ya llamamos no la guerra económica. Entonces fueron derrotados ante la minusvalía, ya debilidad en que se encuentran. Tienen que sentarse, obligados. Y el otro es la voluntad política del gobierno. Nosotros no entramos con arrogancia, nosotros perfectamente hubiéramos podido decir, somos la mayoría, el pueblo ha decidido esto, vamos con todo, no vamos a atender ninguno de sus planteamientos. ¿Está el gobierno en condiciones de actuar así? Le quitamos la silla. ¿Estaría el gobierno en condiciones de actuar así? Ya te voy a decir, le quitamos la silla a los golpistas, dentro de los cuales destacan los líderes que encabezaron la derecha venezolana, con términos fascistoides, en pocas palabras, primero justicia. Nosotros estamos en la mejor disposición. Ahora, lo que nunca hemos visto, yo no sé si tú lo has visto, en 14 años, es una oposición haciendo el papel que hace en cualquier sistema democrático. Propuestas constructivas. ¿Cuál es la propuesta que están presentando? Todo una crítica. Ok, que critiquen. Pero si no hay una propuesta, se desarraiga eso de la realidad. Lo que ellos están planteándole al país es absolutamente nada hasta este momento. Nosotros aspiramos a que se incorporen, por supuesto que sí, si no, no hubiéramos hecho el planteamiento. El presidente Maduro, vengan acá. Ustedes quieren, y no es solo el presidente Maduro, tú te acuerdas, pues tú estabas con nosotros en aquella época, cuando le dieron el golpe a Chávez. Bueno, a Chávez le dieron el golpe de la manera más grotesca y criminal. Chávez salió pidiendo perdón, cuando los que tenían que pedir perdón eran los demás. ¿Y qué hizo después? Vamos al diálogo, vamos a establecer una gran mesa donde nos podamos sentar a todos. El gobierno bolivariano tiene como premisa fundamental la democracia, y la democracia vive el diálogo. Mira, aquí hay un espacio para otra silla. ¿Tú vas a aceptar que hagamos un debate con ya, ponle la fecha. Vamos a ponerle fecha, con Julio Borges, quise decir. Vamos a la pausa y al retorno. Habrá diálogo para el tema económico, para las decisiones que hay que adoptar en economía. Si quieres se traen 2 o 3. Ok, vamos a hacerlo así, pues. Ya venimos.